El salón de celebraciones nupciales quedó sumido en un incómodo silencio cuando Enrique se acercó al gran piano que se encontraba en una esquina. Los invitados giraron sus sillas, deteniendo a medio camino las copas de champán hacia sus labios, mientras el hombre con el traje prestado que no le sentaba bien se sentaba en el taburete. El padrastro de la novia acababa de terminar su brindis, hablando de riqueza, estatus y uniones convenientes, cuando Enrique se levantó silenciosamente y preguntó si podía tocar algo. La sala zumbó con murmullos confusos. ¿Quién era ese conserje? ¿Qué hacía en su elegante celebración? La novia, Sara, observaba con ojos curiosos, mientras su madre, Isabel, palidecía repentinamente. Su mano temblaba al dejar su copa de vino. Cuando los curtidos dedos de Enrique tocaron las teclas de marfil, incluso los invitados más escépticos se inclinaron hacia adelante. Pero nadie en ese opulento salón de baile podría haber imaginado la historia que había detrás de la melodía que estaba a punto de llenar el aire, o cómo cambiaría todo lo que creían saber sobre el amor, la pérdida y el hombre al que habían tachado de ser simplemente otro forastero de clase trabajadora. Para entender cómo se llegó a ese momento, debemos retroceder 25 años, a cuando Enrique era un hombre completamente diferente. En aquel entonces vestía camisas planchadas en lugar de uniformes de trabajo, tocaba en salas de conciertos en lugar de limpiarlas, y tenía sueños que se extendían mucho más allá de los confines de su vida actual. Había sido profesor de música en el instituto local, un apasionado por compartir la belleza de la composición clásica con adolescentes que preferirían escuchar cualquier otra cosa. Pero había una estudiante que siempre se quedaba después de clase. Una chica llamada Isabel, cuyos dedos danzaban sobre las teclas del piano como si hubieran nacido para hacer música. Isabel no era solo talentosa, era extraordinaria. Enrique reconoció algo en su forma de tocar que iba más allá de la técnica o la práctica. Tenía el raro don de traducir la emoción pura a través del sonido, de hacer que los oyentes sintieran cosas que ni siquiera sabían que llevaban dentro. Durante esas largas tardes en el aula de música vacía, con motas de polvo flotando en la dorada luz del sol, Enrique comenzó a enamorarse. No solo de la música de Isabel, sino de Isabel misma. Ella tenía 18 años, era una estudiante de último año a punto de graduarse y marcharse al conservatorio. Él tenía 28, era su profesor y lo suficientemente inteligente como para saber que lo que sentía era imposible. Pero Isabel también lo sentía. En esos momentos robados entre las lecciones, cuando sus manos se tocaban accidentalmente al buscar partituras, cuando sus ojos se encontraban al otro lado del taburete del piano, cuando ella tocaba algo tan hermoso que le hacía olvidar cada regla que había aprendido sobre los límites apropiados. La noche de su graduación, ella acudió a él con lágrimas en los ojos y le dijo que lo amaba. No como una estudiante ama a un profesor, sino como una mujer ama a un hombre. Enrique sabía que debía haberla despedido, debía haber protegido sus futuros manteniendo la distancia que exigía la sociedad. En lugar de eso, la besó en esa aula de música vacía, rodeado de los instrumentos que los habían unido. Intentaron que funcionara. Isabel aplazó su admisión al conservatorio durante un año y Enrique renunció a su puesto de profesor para evitar el escándalo que habría destruido sus reputaciones. Aceptó un trabajo como conserje nocturno en la misma escuela donde una vez había enseñado, limpiando las mismas aulas donde una vez había inspirado a jóvenes mentes. Isabel trabajaba en una tienda de música local durante el día, dando clases particulares a niños cuyos padres podían permitirse lo que ella ofrecía. Por las tardes se reunían en el pequeño apartamento de Enrique, donde había logrado meter un viejo piano vertical, y creaban música juntos como si fueran las únicas dos personas en el mundo.
Fue durante esos preciosos meses que Enrique escribió la canción. Isabel tarareaba melodías mientras cocinaba la cena, fragmentos inconscientes de belleza que parecían brotar de ella como si respirara. Enrique se sentaba al piano, capturando esos momentos, tejiéndolos en algo más grande y más completo. La composición creció lentamente, orgánicamente, como un jardín cultivado con infinita paciencia. No era grandiosa ni dramática, era íntima, personal, llena de las pequeñas alegrías y las silenciosas esperanzas que llenaban su vida oculta juntos. La llamó la canción de Isabel, aunque nunca se lo dijo. Era su regalo secreto para ella, su forma de preservar la felicidad que de alguna manera sabía que no podía durar para siempre. Porque no podía durar. Los padres de Isabel descubrieron la relación y se horrorizaron. Su hija, que había sido aceptada en uno de los programas de música más prestigiosos del país, estaba tirando su futuro por la borda por un conserje 10 años mayor que ella. Amenazaron con cortar todo el apoyo financiero, con desheredarla por completo si continuaba con esa tontería. La madre de Isabel, Margarita, fue al apartamento de Enrique una fría noche de noviembre y le suplicó que dejara ir a su hija. No habló con crueldad ni desprecio, solo con el amor desesperado de una madre que veía los sueños de su hija desvanecerse. Enrique miró a Isabel esa noche, vio el conflicto que la destrozaba y tomó la decisión más difícil de su vida. Le dijo que tenía que elegir entre su música y él, sabiendo exactamente qué elección haría. Porque así era Isabel, alguien que amaba la música más que la seguridad, más que la comodidad, incluso más que a él. Se fue 3 días después, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Enrique permanecía en su puerta y veía su taxi desaparecer a la vuelta de la esquina. Nunca volvió a tocar la canción de Isabel después de esa noche. La melodía se sentía demasiado pesada, demasiado llena de lo que podría haber sido. Los años que siguieron no fueron amables con Enrique. Continuó trabajando como conserje, mudándose de escuela en escuela, sin quedarse nunca el tiempo suficiente para formar conexiones que pudieran recordarle lo que había perdido. Dejó de componer, dejó de tocar, excepto por el momento ocasional en que la memoria muscular lo traicionaba y sus dedos encontraban patrones familiares en cualquier piano que se le cruzara. Se enteró por conocidos mutuos de que Isabel se había graduado en lo más alto de su clase, que estaba actuando con orquestas sinfónicas en todo el país, que se había convertido en todo lo que siempre había sabido que podía ser. El conocimiento le trajo tanto alegría como un dolor tan agudo que a veces le quitaba el aliento. A los 35 años, Enrique conoció a Clara en una cafetería donde desayunaba casi todas las mañanas antes de su turno. Era enfermera, recién divorciada, con ojos amables y una risa que le recordaba que era posible sentir algo más que arrepentimiento. Clara no sabía nada de su pasado como profesor ni de su talento para la composición. Para ella era simplemente un buen hombre que trabajaba duro y la trataba con una delicadeza que nunca antes había experimentado. Se casaron 2 años después en una sencilla ceremonia en el ayuntamiento, y cuando nació su hijo David, Enrique pensó que finalmente había encontrado una manera de seguir adelante de los fantasmas que lo habían perseguido durante tanto tiempo. David heredó los dones musicales de su padre, aunque Enrique tuvo cuidado de no presionar demasiado. Sorprendía al chico tarareando melodías complejas que parecían venir de la nada. Lo encontraba sacando melodías en el viejo piano vertical que Enrique había comprado para su pequeña casa. Cuando David pidió clases de piano a los 7 años, Enrique comenzó a enseñarle con cuidado, en secreto, compartiendo el conocimiento que una vez había llenado su vida profesional. Estos se convirtieron en algunos de los momentos más felices de Enrique. Ver a su hijo descubrir la magia que vivía dentro de la música. Ver el rostro de David iluminarse cuando dominaba un pasaje particularmente desafiante. Pero la felicidad
había aprendido Enrique era a menudo temporal. Clara fue diagnosticada con cáncer cuando David tenía 12 años. La enfermedad avanzó rápidamente, agresivamente, dándole solo meses en lugar de las décadas que habían planeado. Enrique pasó cada momento que pudo a su lado, tomándola de la mano mientras dormía, leyéndole cuando estaba despierta, tocando suaves melodías en un teclado que llevó a su habitación del hospital. La noche antes de morir, Clara le apretó la mano y le dijo que sabía lo de Isabel, no los detalles, sino el hecho de que había amado a alguien antes que a ella, con una profundidad que había moldeado al hombre del que se enamoró. Le hizo prometer que mantendría viva la música para David, que no dejaría que su propio dolor robara a su hijo el don que ambos llevaban. Después del funeral de Clara, Enrique se volcó en su trabajo y en el cuidado de David con desesperada intensidad. El chico también estaba de luto, procesando la pérdida de su madre de maneras que alternaban entre la madurez desgarradora y la emoción cruda de un niño que no podía entender por qué las buenas personas tenían que morir. La música se convirtió en su lenguaje compartido durante esos oscuros meses. Cuando David lloraba, Enrique tocaba canciones de cuna. Cuando la ira hacía que el chico quisiera romper cosas, Enrique le enseñaba a tocar piezas dramáticas que daban una voz a su furia. Cuando la tristeza se sentía demasiado pesada para llevarla, se sentaban juntos al piano y creaban suaves melodías que reconocían el dolor sin ser consumidos por él. Los años pasaron, y David se convirtió en un joven músico talentoso que hablaba a menudo de seguir los pasos de su padre como profesor de música. Enrique alentó este sueño mientras luchaba contra sus propios sentimientos complicados sobre el regreso a la profesión que una vez había significado todo para él. David solicitó ingreso a universidades, audicionó para programas de música y fue aceptado en varias escuelas con ofertas de becas que hicieron que el corazón de Enrique se hinchara de orgullo. Pero la noche antes de que David se fuera para su primer año en la universidad estatal, acudió a su padre con lágrimas en los ojos y dijo que no podía ir. La matrícula, incluso con becas, estaba más allá de lo que Enrique podía permitirse con el salario de un conserje. Ambos sabían que esto podría suceder, pero la esperanza los había llevado adelante hasta que la realidad finalmente exigió reconocimiento. David consiguió un trabajo en un restaurante local y se matriculó en un colegio comunitario, insistiendo en que estaba contento con este plan, que no necesitaba un título prestigioso para convertirse en un buen profesor. Pero Enrique vio la decepción que su hijo trataba de ocultar, vio los sueños que se plegaban silenciosamente en favor de un compromiso práctico. Fue durante este período que Enrique comenzó a trabajar turnos extra, aceptando trabajos de limpieza de fin de semana en edificios de oficinas, ahorrando cada centavo que podía para la eventual transferencia de David a una escuela de 4 años. El trabajo era agotador, pero le dio un propósito más allá de su propio dolor y arrepentimiento. Una noche, mientras limpiaba las oficinas de un bufete de abogados en el centro, Enrique escuchó una conversación que lo detuvo en seco. 2 abogados estaban discutiendo una próxima boda. La hija de uno de sus colegas se casaba con una familia rica y iba a ser todo un evento social. El nombre de la novia era Sarah Mitchell y su madre era la consumada pianista Isabel Mitchell, que recientemente había regresado a la ciudad después de la muerte de su marido. Las manos de Enrique temblaron mientras continuaba limpiando la mesa de conferencias, procesando la información de que Isabel no solo había regresado a su ciudad natal compartida, sino que había perdido a su marido al igual que él había perdido a Clara. Durante semanas después de este descubrimiento, Enrique debatió si debía comunicarse con Isabel. ¿Qué le diría? ¿Qué derecho tenía a entrometerse en su dolor con sus propios sentimientos complicados? Pero cuando se enteró a través de los mismos chismes de oficina de que Isabel estaba luchando para planificar la boda de su hija mientras administraba el patrimonio de su difunto esposo, Enrique se encontró caminando hacia la dirección que había buscado en la guía telefónica. Se quedó parado frente a su casa durante casi 1 hora, reuniendo un valor que no estaba seguro de poseer.
Cuando Isabel abrió la puerta, 25 años se derrumbaron en nada. Se veía mayor, por supuesto, con hebras plateadas entre su cabello oscuro y líneas alrededor de sus ojos que hablaban tanto de risa como de tristeza. Pero seguía siendo inconfundiblemente la chica que se había quedado después de la clase de música, que había tarareado melodías que se convirtieron en la banda sonora de los meses más felices de su vida. Se miraron en silencio durante un largo momento antes de que Isabel diera un paso atrás y lo invitara a entrar. La conversación que siguió fue cuidadosa, tentativa, llena del peso de todo lo que nunca se habían dicho. Isabel le contó sobre su carrera, las actuaciones sinfónicas, las grabaciones, los premios que habían adornado una vida dedicada a la música. Pero también le habló de la soledad que había acompañado al éxito, del marido que la había amado, pero que nunca había entendido realmente la pasión que impulsaba su arte, de la hija que era talentosa, pero que eligió la seguridad en lugar del camino incierto del músico profesional. Enrique compartió su propia historia, la enfermedad y la muerte de Clara, los sueños de David y las realidades financieras que los amenazaban, los años de llevar la música dentro de sí mismo sin nadie con quien compartirla. Mientras Isabel preparaba té en su cocina, Enrique notó el piano en su sala de estar. Era un hermoso instrumento, un piano de cola que parecía llenar el espacio con potencial incluso en silencio. Cuando hizo un comentario al respecto, Isabel sonrió tristemente y dijo que rara vez tocaba ya. La música se sentía demasiado grande para su casa vacía, demasiado llena de recuerdos que nadie más estaba allí para compartir. Por impulso, Enrique le preguntó si podía tocar algo para ella. Isabel asintió, y Enrique se encontró sentado en su piano, sus dedos redescubriendo las teclas como si saludaran a un viejo amigo. La melodía que surgió fue la canción de Isabel, la composición que había escrito hacía tantos años y nunca había tocado para su inspiración. La música llenó la habitación con todo el amor y la pérdida y la esperanza que Enrique había llevado desde su primer adiós. Isabel escuchó con lágrimas corriendo por su rostro, reconociendo fragmentos de su propio tarareo inconsciente tejidos en algo más grande y más hermoso de lo que jamás había imaginado. Cuando Enrique terminó, ella se acercó al taburete del piano y se sentó a su lado, tal como lo había hecho durante esas doradas tardes en el aula de música del instituto. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si la música alguna vez te ha conectado con alguien de una manera inesperada. Durante los meses siguientes, Enrique e Isabel comenzaron a reconstruir una amistad que honraba tanto su pasado compartido como sus viajes individuales. Enrique aprendió que el difunto esposo de Isabel había sido un buen hombre, un médico que brindó estabilidad y apoyo a su carrera, pero que veía la música como su profesión más que como su pasión. Isabel aprendió sobre Clara con gratitud en lugar de celos, entendiendo que el amor de Enrique por su esposa había sido diferente de lo que ellos habían compartido, pero igualmente real e importante. Hablaron sobre sus hijos, sobre los sueños que tenían para la próxima generación, sobre las formas en que el amor cambia de forma sin disminuir en intensidad. Cuando Isabel mencionó su ansiedad por la planificación de la boda, Enrique se ofreció a ayudar en lo que pudiera. No tenía experiencia con eventos sociales de alta sociedad, pero sabía organizar y gestionar logística. Se ofreció a coordinar proveedores, confirmar asistencia de invitados y asegurarse de que cada detalle estuviera perfecto. Isabel aceptó su ayuda con gratitud, aliviada de tener a alguien confiable a su lado en ese momento estresante. Juntos comenzaron a trabajar en los preparativos de la boda, encontrando consuelo y compañía en su renovada amistad.
Al igual que 2 vinos de reserva, después de 25 años, su amor había tomado un nuevo cuerpo, uno más maduro y duradero. Así llegó el día de la boda de Sara, la hija de Isabel. Enrique, ahora vestido con un traje que Isabel insistió en comprarle, se sentó al piano, listo para sorprender a todos los presentes. Pero antes de tocar la canción de Isabel, miró a Sara y le dedicó una sonrisa. Sara entendió entonces que la música de Enrique no solo era un tributo al pasado, sino también una promesa de un futuro lleno de armonía y amor. Con un guiño de complicidad, Enrique comenzó a tocar. La melodía inundó el salón, llenando cada rincón con una emoción que trascendía las palabras. Los invitados, inicialmente sorprendidos, quedaron cautivados por la belleza de la música. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó al piano y se sentó junto a Enrique. Juntos tocaron la canción de Isabel, una melodía que celebraba el amor en todas sus formas, un amor que había resistido el paso del tiempo y que ahora florecía con una nueva intensidad. Y allí, en medio de la celebración, rodeados de amigos y familiares, Enrique e Isabel encontraron la paz que tanto habían buscado. La música, una vez más, los había unido, creando un lazo que nadie ni nada podría romper. Después de todo, como dice el dicho, donde hay música, no puede haber mal. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a Super Gracias y compartirla con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire y te emocione. Si resonaban las notas de una vieja guitarra, un preludio a la historia que estaba por desenvolverse. Don Ramón, el conserje del colegio local, un hombre curtido por el trabajo y la vida, comprendía profundamente el valor que la música otorgaba a los momentos claves de la existencia, aunque él mismo no fuese asiduo a los grandes eventos. Doña Sofía, una mujer de gran temple, se encargaba de casi todos los preparativos de la boda de su hija Elena, decidida a brindarle la celebración que merecía, pese a las dificultades económicas de mantener la finca familiar y el reto emocional que suponía organizar una boda sin el apoyo de su esposo, fallecido hacía poco. Don Ramón se ofreció para pequeñas tareas, como recoger las flores, coordinar con los proveedores, cualquier cosa que aliviase la carga de doña Sofía. Conforme se acercaba el día del enlace, doña Sofía le confesó a don Ramón su mayor inquietud. Elena le había pedido que tocase en la recepción. Algo significativo que honrase la memoria de su difunto padre y su futuro junto a su prometido. Doña Sofía anhelaba aceptar, darle ese regalo a su hija, pero no se sentía capaz de soportar la intensidad emocional de actuar en un evento tan personal. Hacía meses que no tocaba en público, desde el funeral de su marido, y la idea de sentarse al piano frente a tanta gente la hacía sentirse vulnerable de una manera que las actuaciones profesionales nunca habían logrado. Don Ramón escuchó con atención las preocupaciones de doña Sofía y se encontró haciendo una propuesta que los sorprendió a ambos. Asistiría a la boda como su acompañante, y si ella necesitaba apoyo, si la actuación se volvía demasiado abrumadora, él estaría allí para ayudarla. Doña Sofía lo miró con asombro y gratitud, recordando el motivo por el que se había enamorado de su bondad tantos años atrás. Pero había algo que no le decía, algo que no se atrevía a expresar en voz alta. Había estado pensando en la canción de Sofía, sobre la belleza que don Ramón había creado a partir de sus recuerdos compartidos, y se preguntaba si quizás esa música pertenecía más en la boda de su hija que cualquier otra pieza que pudiera elegir interpretar. El día de la boda amaneció con todo el bullicio y la emoción que tales eventos suelen acarrear. Don Ramón se vistió con su mejor traje, que había pedido prestado a su hijo Javier, ya que su propia indumentaria formal estaba desfasada en décadas.
Se sentía fuera de lugar entre los adinerados invitados, con sus ropas de marca y su aplomo natural, pero la presencia de doña Sofía a su lado hacía que la incomodidad fuese soportable. Elena lucía radiante en su vestido de novia, y don Ramón pudo ver ecos de la joven Sofía en el rostro de su hija, la misma inteligencia y sensibilidad que habían captado su atención hacía tantos años. La ceremonia en sí fue preciosa, celebrada en una elegante iglesia con flores que caían en cascada desde cada superficie disponible. Don Ramón observó a doña Sofía durante el servicio, vio cómo se secaba las lágrimas mientras Elena intercambiaba votos con su prometido, vio cómo luchaba con la agridulce alegría de ver a su hija comenzar un nuevo capítulo sin su padre presente para presenciarlo. Cuando los novios se besaron para sellar su matrimonio, don Ramón sintió una profunda gratitud por poder compartir ese momento, por el inesperado regalo de presenciar la felicidad de doña Sofía incluso en medio de su pérdida. La recepción tuvo lugar en un exclusivo club de campo, con lámparas de araña de cristal y mesas decoradas con rosas que probablemente costaban más de lo que don Ramón ganaba en una semana. Los invitados eran exactamente lo que él había esperado. Gente bien vestida, bien conectada, que se movía por el mundo con la seguridad que proviene de no tener que preocuparse nunca por el dinero o el estatus social. Don Ramón sintió sus miradas curiosas, escuchó sus preguntas susurradas sobre quién podría ser el hombre de clase trabajadora en la mesa de doña Sofía. Pero doña Sofía permaneció cerca de él, incluyéndolo en las conversaciones, presentándolo a viejos amigos como alguien importante de su pasado, sin ofrecer detalles que pudieran invitar al juicio. La cena fue elaborada, un plato tras otro de comida cuidadosamente preparada que don Ramón comió con precaución, consciente de la etiqueta desconocida y de la forma en que otros observaban cada uno de sus movimientos. Los discursos comenzaron después del postre, con el padrastro de Elena ofreciendo un brindis que enfatizaba la estabilidad financiera y las conexiones sociales que representaba el matrimonio. Habló de uniones apropiadas y ventajosas, sobre la importancia de casarse dentro de la propia clase y círculo social. Las palabras se sintieron como dagas sutiles dirigidas a cualquiera que no cumpliese con sus estándares de aceptabilidad, y don Ramón vio a doña Sofía tensarse a su lado a medida que las implicaciones se hacían evidentes. Otros familiares y amigos se turnaron para ofrecer sus felicitaciones, cada discurso reforzando el tema de la riqueza y el estatus y el brillante futuro que aguardaba a la joven pareja. Don Ramón escuchó cortésmente, pero no pudo evitar notar lo que faltaba en todas esas palabras cuidadosamente elaboradas. Nadie habló del amor como una fuerza que trasciende las consideraciones materiales. Nadie mencionó el coraje que se necesita para elegir a una pareja basándose en la conexión en lugar de la conveniencia. Nadie reconoció que los matrimonios más fuertes se construyen sobre la comprensión y los sueños compartidos en lugar de las cuentas bancarias compartidas. Cuando los discursos formales concluyeron, doña Sofía se levantó para dirigirse a la reunión. Su voz tembló ligeramente al hablar de su difunto esposo, sobre el orgullo que habría sentido al ver a su hija tan feliz. Habló de la importancia de la familia, sobre los lazos que nos sostienen tanto en la alegría como en el dolor. Y entonces mencionó que había planeado interpretar algo especial para los novios, un regalo musical para conmemorar este día importante. Pero mientras se acercaba al piano, don Ramón pudo ver cómo aumentaba su ansiedad. Pudo reconocer los signos de alguien que luchaba con una tarea emocional que se sentía demasiado abrumadora para manejarla sola. Fue entonces cuando don Ramón tomó su decisión. Se levantó de su mesa, ignorando las miradas de sorpresa y los comentarios susurrados de los demás invitados, y caminó hacia donde doña Sofía estaba de pie, paralizada junto al piano de cola. Le habló en voz baja, preguntándole si le gustaría que él tocase en su lugar, si quizás la canción de Sofía podría ser la elección perfecta para este momento.
Los ojos de doña Sofía se llenaron de lágrimas mientras asentía, comprendiendo que él se ofrecía a compartir no solo la actuación, sino también la vulnerabilidad que conllevaba revelar algo tan personal a una sala llena de extraños. Y eso nos devolvió al momento en que don Ramón se sentó al piano, cuando el elegante salón de recepción quedó en silencio, inundado de confusión y escepticismo. Los invitados solo vieron a un conserje con un traje que le quedaba mal, alguien que claramente no pertenecía a su sofisticada reunión. Esperaron a que se avergonzase a sí mismo, a que confirmase sus suposiciones sobre la clase y la capacidad, y sobre quién merece ser escuchado. Pero cuando los dedos de don Ramón encontraron las teclas, cuando las primeras notas de la canción de Sofía comenzaron a llenar el aire, todo cambió. La melodía era exquisita, lo suficientemente compleja como para mostrar un talento real, pero lo suficientemente íntima como para sentirse como un regalo personal. Hablaba de amor joven y elecciones imposibles, de sueños postergados y caminos no tomados, de encontrar la belleza en lugares inesperados y aferrarse a la esperanza cuando las circunstancias parecen insuperables. Don Ramón tocó con la habilidad de alguien que había sido formado profesionalmente, pero también con la emoción de alguien que había vivido cada nota, que había llevado esa música dentro de sí durante 25 años sin nadie con quien compartirla. A medida que la canción continuaba, don Ramón comenzó a notar cambios en su audiencia. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase, las copas de champán fueron dejadas sin pensar. El padrastro de la novia, que había hablado tan elocuentemente sobre uniones apropiadas y estatus social, se encontró inclinándose hacia adelante con genuina atención. Elena se quedó inmóvil, reconociendo algo profundo en la música, incluso si no podía identificar su origen. Y doña Sofía, de pie junto al piano con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a tararear la melodía que había inspirado hacía tanto tiempo. Las notas finales se desvanecieron en un silencio que se sentía diferente de la tranquila incredulidad que había recibido el acercamiento de don Ramón al piano. Este era el silencio de personas procesando algo inesperado y hermoso, de suposiciones siendo reconsideradas en silencio. Elena fue la primera en hablar, acercándose al piano con asombro en sus ojos. Le preguntó a don Ramón quién había escrito la canción, dónde la había escuchado antes, por qué se sentía tan familiar y significativa. Don Ramón miró a doña Sofía, dándole la opción de cuánto revelar, qué parte de su historia pertenecía a este momento. Doña Sofía dio un paso adelante y colocó su mano sobre el hombro de don Ramón, un gesto que decía mucho a cualquiera que prestase atención. Le dijo a la reunión que la canción había sido escrita por alguien muy importante para ella. Alguien que entendía la música como un lenguaje del corazón en lugar de una exhibición de habilidad técnica. No compartió la historia completa, eso habría sido inapropiado para una celebración de bodas, pero dijo lo suficiente para dejar claro que don Ramón no era solo un invitado al azar, sino alguien que había desempeñado un papel importante en su desarrollo musical y crecimiento personal. El padrastro de la novia, que había parecido tan desdeñoso con cualquiera fuera de su círculo social, se acercó a don Ramón con genuina curiosidad. Le preguntó sobre su formación musical, sus antecedentes, su conexión con la familia. Cuando don Ramón explicó sus años como profesor de música, su trabajo actual como conserje y su amistad con doña Sofía, la expresión del hombre cambió de condescendencia a algo cercano al respeto. Nunca había considerado que alguien que limpiaba edificios también pudiera crear belleza. Que las circunstancias económicas no reflejasen necesariamente la capacidad artística o el valor personal.
Otros invitados comenzaron a acercarse al piano, pidiéndole a don Ramón que tocase otras piezas, compartiendo sus propias historias sobre música y memoria y las canciones que habían moldeado sus vidas. Don Ramón se encontró en el centro de conversaciones que fueron más profundas que la charla superficial que había dominado la primera parte de la noche. La gente habló de sus sueños abandonados, de los instrumentos que solían tocar, de las formas en que la música los había consolado en tiempos difíciles. La actuación había abierto algo en la sala, había creado espacio para la autenticidad en un entorno que anteriormente solo valoraba las apariencias. Elena le pidió a don Ramón que tocase la canción de Sofía de nuevo, y esta vez doña Sofía se unió a él en el banco del piano. Juntos interpretaron la melodía como un dueto. Doña Sofía añadiendo armonías y variaciones que transformaron la pieza en algo aún más hermoso que su forma original. Al verlos tocar juntos, al ver la conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias, los invitados a la boda comenzaron a comprender que estaban presenciando algo raro y precioso. Esto no era solo entretenimiento musical, era un vistazo al tipo de amor que sobrevive a la separación, a la pérdida y al paso de los años. Comparte si alguna vez has experimentado algo similar, donde alguien de tu pasado regresó a tu vida de una manera inesperada. A medida que avanzaba la noche, don Ramón se encontró pensando en Javier, sobre los sueños que su hijo había dejado de lado en favor de la practicidad financiera. Las oportunidades de becas que habían parecido tan limitadas ahora se sentían más posibles, no porque las realidades financieras hubiesen cambiado, sino porque a don Ramón se le había recordado el poder de arriesgarse, de creer que el talento y la pasión importan más que el estatus económico. Doña Sofía, como si leyese sus pensamientos, se acercó a él durante un momento de tranquilidad y le preguntó sobre las ambiciones musicales de su hijo. Don Ramón compartió la historia de Javier con doña Sofía. Le explicó los desafíos financieros que habían obligado a su hijo a posponer sus planes universitarios. Doña Sofía escuchó con la intensidad que una vez había aportado al aprendizaje de composiciones complejas, y don Ramón pudo verla formando ideas incluso mientras él hablaba. Le preguntó si Javier estaría interesado en audicionar para algunos programas que ella conocía. Mencionó becas y oportunidades de las que don Ramón nunca había oído hablar, conexiones que ella podría facilitar. No era caridad, insistió, sino reconocimiento de un talento que merecía apoyo y desarrollo. La conversación fue interrumpida por Elena, que se acercó con su nuevo esposo para agradecer a don Ramón el regalo musical que había dado a su boda. Le dijo que la canción de Sofía siempre estaría asociada con este día en su memoria, que nunca había escuchado nada más hermoso o significativo. Su esposo, que inicialmente había parecido escéptico del hombre que su suegra había traído como invitado, extendió su mano y expresó genuina gratitud por la contribución de don Ramón a su celebración. El gesto se sintió significativo, un puente a través de las divisiones sociales y económicas que habían parecido tan insuperables al principio de la noche. Cuando la recepción comenzó a declinar, doña Sofía y don Ramón se encontraron solos al piano de nuevo. Los demás invitados se estaban despidiendo, recogiendo abrigos y bolsos, haciendo planes para futuras reuniones. Pero doña Sofía y don Ramón se sentaron en un cómodo silencio, ambos procesando el giro inesperado que había tomado su noche. Doña Sofía habló primero, agradeciendo a don Ramón no solo por la actuación, sino por recordarle por qué la música importaba, por qué las conexiones que creaba valían la pena preservar y celebrar. Don Ramón miró a la mujer que había moldeado su comprensión del amor y el arte, que sin saberlo había inspirado la pieza musical más hermosa que jamás había creado,
que había vuelto a entrar en su vida cuando necesitaba esperanza más de lo que se había dado cuenta. Pensó en los caminos que habían tomado separados el uno del otro, sobre la buena gente que habían amado y perdido, sobre los hijos que llevaban sus sueños hacia un futuro incierto. Y se dio cuenta de que algunas historias no terminan con reuniones dramáticas o finales de cuento de hadas, sino con el reconocimiento más silencioso de que el amor toma muchas formas y que las conexiones más importantes trascienden el tiempo y las circunstancias. El viaje a casa fue tranquilo, lleno de una conversación agradable sobre los acontecimientos de la noche y los planes provisionales para el futuro educativo de Javier. Doña Sofía había invitado a don Ramón y a su hijo a cenar el siguiente fin de semana, ostensiblemente para discutir las oportunidades de becas, pero en realidad para continuar la conexión que se había renovado de una manera tan inesperada. Don Ramón sintió una ligereza que no había experimentado en años, no porque sus circunstancias hubiesen cambiado drásticamente, sino porque se le había recordado que su historia no había terminado, que todavía había capítulos por escribir y música por compartir. Cuando llegó a su pequeña casa, Javier estaba esperando despierto, ansioso por escuchar sobre la boda y curioso sobre el atuendo usualmente formal de su padre. Don Ramón se sentó en su viejo piano vertical y tocó la canción de Sofía para su hijo, compartiendo por primera vez la historia de su creación y la mujer que la había inspirado. Javier escuchó con creciente asombro, reconociendo la habilidad técnica en la composición, pero también comprendiendo el viaje emocional que representaba. Cuando don Ramón terminó de tocar, Javier le preguntó si podía aprender la pieza, si tal vez podría ser algo que pudiera interpretar en sus propias audiciones para programas de música. La petición llenó a don Ramón de una alegría tan profunda que le provocó lágrimas. La música siempre había sido su lenguaje, la manera de expresar amor, primero por Isabel, luego por Clara y siempre por David. La idea de que su hijo quisiera perpetuar la melodía que había sostenido a Enrique a través de décadas de separación y pérdida se sentía como el final más perfecto que pudiera haber imaginado. Pero, al comenzar a enseñarle a David los compases iniciales, Enrique se dio cuenta de que aquello no era un final en absoluto, era una continuación, un traspaso de belleza y esperanza. Y la comprensión de que el amor trasciende cada barrera que la sociedad intenta construir. ¿Qué harías tú en su lugar, apoyando los sueños de alguien más, incluso si eso significara revelar tus propias vulnerabilidades? Durante los meses siguientes, la educación musical de David tomó nuevas dimensiones gracias a las conexiones y la guía de Isabel. Pero, aún más importante, Enrique redescubrió su propia relación con la música, comenzó a componer de nuevo y empezó a dar clases particulares para complementar sus ingresos como conserje. Isabel y Enrique desarrollaron una amistad que honraba su pasado, abrazando al mismo tiempo sus circunstancias presentes. Dos personas que habían aprendido que el amor se presenta de muchas formas y que las conexiones más duraderas se construyen sobre la comprensión mutua en lugar de sobre las circunstancias compartidas. La boda les había enseñado a todos los presentes que las apariencias pueden engañar, que el talento y el valor no están determinados por el estatus económico o la posición social. Sara y su esposo comenzaron su matrimonio con una apreciación más profunda de la complejidad de la experiencia humana, de las historias que yacen bajo los juicios superficiales. Isabel encontró su camino de vuelta a la interpretación pública, pero con una nueva comprensión de la música como un puente entre las personas, en lugar de una exhibición del logro individual. Y Enrique descubrió que la música que había guardado en silencio durante tantos años estaba destinada a ser compartida, que el aislamiento había sido una elección, en lugar de una consecuencia inevitable de sus circunstancias. Tal vez la lección más importante no era sobre la música en absoluto,
sino sobre el coraje que se necesita para mostrarse auténticamente en un mundo que a veces valora las apariencias por encima de la verdad. La decisión de Enrique de acercarse al piano esa noche, de ofrecer su regalo en una sala llena de extraños escépticos, había requerido una valentía que iba más allá de la habilidad técnica o la confianza artística. Era la valentía de alguien que cree que la belleza importa más que la pertenencia, que la conexión es posible incluso a través de divisiones sociales aparentemente insuperables, que el amor en todas sus formas merece ser celebrado en lugar de ocultado. Como un torero guardando su traje de luces después de una faena triunfal, Enrique guardó su traje prestado y regresó a su rutina habitual de trabajo, paternidad y las 1000 pequeñas tareas que componen una vida ordinaria. Llevaba consigo el recuerdo de aquel momento en que su música había transformado una sala llena de extraños en una comunidad de oyentes. El conserje les había recordado a los invitados a la boda que todo el mundo tiene una historia que vale la pena escuchar, que el talento y la sabiduría pueden surgir de los lugares más inesperados, que el corazón humano reconoce la autenticidad independientemente del envoltorio en el que llegue. La canción que había escrito para Isabel hacía tantos años había encontrado su camino exactamente hacia donde pertenecía. No escondida en el arrepentimiento y los qué hubiera pasado si, sino compartida abiertamente como un regalo que honraba tanto el amor pasado como la posibilidad presente. Y al compartirla, Enrique había descubierto algo que había olvidado durante sus años de servicio silencioso y sueños ocultos. La música, como el amor, se fortalece cuando se regala libremente, cuando se ofrece sin esperar nada a cambio, cuando se confía en que encuentre los corazones que más necesitan escucharla. Como un buen vino de Rioja, la música de Enrique había madurado con el tiempo, lista para ser disfrutada y compartida. La verdadera valía no se mide por la riqueza o el estatus, sino por el coraje de compartir tus dones con el mundo, incluso cuando ese mundo no reconozca inmediatamente su valor. La familia no se trata solo de relaciones de sangre, sino de las personas que eligen quedarse y apoyarse mutuamente tanto en la celebración como en el dolor. Y a veces, los momentos más poderosos suceden cuando dejamos de ocultar quiénes somos realmente y confiamos en que nuestro ser auténtico es suficiente. Como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y Enrique había resistido lo suficiente para ver la luz al final del túnel. Si te ha gustado esta historia de superación y conexión humana, suscríbete para ver más historias inspiradoras como esta, y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Y si te ha llegado al corazón, considera dejar un súper gracias para apoyar nuestro canal.